Vamos a ir a un cementerio, pero no a ver lápidas, sino a ver algo muy particular. ¿Es a safe place? No, sir. Las familias viven entre criptas, tumbas, mausoleos. O sea, aquí hay gente que nació y sigue viviendo aquí por más de 60, 70 años. O sea, aquí hay personas mayores que nacieron acá. Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video. Para los que no me conocen, mi nombre es Gabriel Herrera. Amigos, y como lo leyeron en el título de este video, y vaya manera de comenzar mi día, vamos a ir a un lugar único que yo no tenía ni idea de que existiera algo así y que las personas vivieran en un lugar así. Vamos a ir a un cementerio, pero no a ver lápidas, no a ver el descanso final de las personas de aquí de Manila, sino a ver algo muy particular. Y es que amigos, Filipinas está densamente poblado. Tanto es así amigos que Filipinas se ubica en el top 1 o top 2, por allí está en lo más alto del país con mayor densidad de población del mundo, lo que se traduce en una falta de viviendas y de espacio para miles de personas. Ahora, ¿qué hacen para satisfacer la necesidad de espacio y de vivienda? Pues es así, una gran parte de la población de Manila, que se traduce en más de 10 millones de personas, viven en lo que se conoce como asentamientos irregulares. ¿Y a qué se refiere esto? Pues miren, hacen casas en parques, en cualquier espacio que esté libre para poner unos cartones o hacer una pequeña vivienda con material de reciclaje. Y esto puede ser en parques, en áreas verdes, en casitas sobre el mar, en cualquier lugar. Y sí, también utilizan los cementerios. Y precisamente vamos a ir al cementerio del norte de Manila, un lugar bastante grande y espacioso donde encontraron las personas de este país un lugar para vivir. Pero ¿cómo son las condiciones de este lugar? ¿Cómo viven en un cementerio? ¿Qué hacen para poder hacer de un cementerio el lugar para vivir? Pues eso es lo que vamos a tratar de descubrir el día de hoy, porque justamente nos vamos hacia allá. Está a unos 35 minutos en carro desde este punto de la ciudad y vamos a tomar un taxi para llegar allí. Ya nuestro taxi está llegando y realmente lo que les puedo comentar de camino allá es que a lo largo de los años y de los diferentes países que hemos visitado, pues lamentablemente hemos sido testigos de muchos lugares curiosos donde la gente, por sea necesidad o simplemente la vida los llevó a vivir en unos lugares bastante difíciles, o por el contrario son simplemente sitios que culturalmente las personas están acostumbradas a vivir. Pero bueno, lamentablemente así es el mundo, hay muchas diferencias y cada vez se notan más, y cada vez que visito un nuevo país pues me encuentro con algo totalmente diferente, y este seguramente no va a ser la excepción, así que vamos para allá. Yo no sé si ustedes pues han visto algo así o habían escuchado algo así, yo nunca en mi vida, pero lo vamos a descubrir para saber todas las verdades acerca de cómo es la vida en el mundo en el que vivimos. ¿Es a safe place? No, sir. We have many guards in the cemetery, sir. Okay. Miren, es impresionante que entre más entramos hacia el norte de la ciudad, más casas de muy bajos recursos vemos, como esa que vimos hace un momento allí. Y lo curioso es que tenía demasiada propaganda política afuera. Y la verdad es que se ven unas condiciones de vida allí en ese edificio bastante deplorables. Normalmente, en la mayoría de los países que por lo menos he visitado, el norte de las ciudades siempre son como las más de alto standing, ¿no? O sea, de alta gama. Pero en este caso como que no es la regla. Bueno amigos, y hemos llegado al cementerio norte de Manila. Esta es la entrada principal. Vamos entonces a empezar nuestro recorrido. No sabemos qué nos vamos a encontrar, ni cómo, ni en qué condiciones. Fíjense que aquí entran hasta carritos de estas motos, y esto es una ciudad dentro de la ciudad. O sea, este no es el movimiento normal de un cementerio. Realmente no, miren, tenemos personas simplemente con sillas a las afueras de las criptas. O sea, esto amigos son criptas de familias. Miren, esta es la familia Ingarán. Ay. O sea, la gente está simplemente sentada en las calles. Obviamente no voy a poder sacar mi cara mucho porque si me ven grabando pues seguramente me van a sacar. Pero fíjense que la gente cuelga ropa y todo aquí. Dice que tienen un perrito de mascota amarrado a esa cripta. Hay ropa secando. Miren, la gente simplemente está ahí en las sillas. Miren ese chico ahí en la silla con el teléfono en la mano al mismo tiempo que trabajan. Ay, miren cómo hacen el trabajo de la lápida. Wow.
It's very obvious. Wow, le queda perfecto. Hay pequeñas tienditas acá que también pueden comprar golosinas. Hello, hi. Hi, good evening. La gente es muy amable. Se ve que esto era un cementerio de gente con dinero. O sea, es un cementerio adaptado a la vivienda. Miren, la gente tiene sus casas. Miren que pasa el camión de la basura y todo. Fíjense que las criptas tienen paredes con rejas, con puertas para entrar, como lo harían en una casa normal. Fíjense que tienen también pequeñas casas entre las criptas. Hay casas más pequeñas, como menos acondicionadas, ¿no? Esto sí que me impresiona muchísimo. Son 10.000 personas que hacen vida aquí. Esto es una pequeña ciudad dentro de la propia ciudad grande de Manila. O sea, es impresionante, realmente. Es muy, muy impresionante. Miren, tenemos banderas por todos lados. Lo que sí es que está muy limpio todo. Fíjense que las calles son amplias. Lo que me sorprende es ver un cementerio tan amplio y tan grande. O sea, no vemos como jardines, sino que vemos calles como si es una pequeña ciudad. Pero, o sea, ustedes lo ven así porque hay muchísimas personas en la calle. Miren, hay perros, hay niños jugando. Hay una pequeña plaza aquí y todo. Vamos a ver esta pequeña plaza. Fíjense que aquí alrededor pues tenemos más criptas. Y en esta parte de acá tenemos tumbas. Miren esto. Aquí pues hay lápidas por todos lados, tumbas. Wow. O sea, me hace un poquito de choque esto. Y la gente se pasea por aquí como que si hace su vida normal. Ellos para los efectos no es un cementerio donde están, simplemente es como parte de su vida. Y es impresionante, la verdad. ¿Qué tan grande es este cementerio? Más de 500.000 de metros cuadrados es lo que abarcan los terrenos de este lugar. Y pues aquí, como les digo, las familias viven entre criptas, tumbas, mausoleos. Miren esto, las calles tienen hasta los nombres para que la gente se ubique. Main Avenue, pero no son casas, son criptas. Miren por ejemplo esta, y son criptas muy grandes, son criptas muy muy grandes. Miren por ejemplo estas de este lado, son ya más pequeñas, pero están aquí a pie de calle. Algunas están totalmente abandonadas. Fíjense que algunas simplemente están ya deterioradas con basura, pero otras que sí están totalmente cerradas con puertas, candados. Pero no en todas hay gente viviendo, pero sí que en una gran mayoría. Mira la gente simplemente ahí en la calle. Esas pequeñas tiendas que hemos visto por el recorrido se llaman sari-sari. Ahí pueden encontrar cualquier tipo de bebida, comida o lo que sea, y es para la venta de la gente que vive aquí. O sea, como una bodeguita en cualquier ciudad pequeña. Es como el 7-Eleven, como el Oxxo, como ese tipo de tiendas pequeñas que trabajan las 24 horas, pues eso es. Miren, esa señora está justamente ahí sentada llevando pues aire. O sea, es parte de su vida diaria, ¿no? Miren. Como su patio. Su patio, exactamente. Patio y les cuento cómo fue que surgió este tema de que las personas vivan en el cementerio. Bueno, es así. Comenzó prácticamente los más pobres a venir a hacer los cuidados de las tumbas de los más ricos. Las personas más pobres, pues ese era el trabajo que hacían, y poco a poco fueron poblando el sitio. Simplemente como no tenían casa, vivían y trabajaban aquí. O sea, trabajaban limpiando las tumbas de las personas más ricas con más poder adquisitivo y les pagaban a cambio por sus servicios, y ellos vivían aquí. Ahora, después, con el pasar del tiempo, pues las personas con muy bajos recursos, que perdían sus casas o que no tenían para comprar una vivienda o para alquilar una vivienda, pero sí tenían criptas familiares de años atrás, de sus abuelos, de sus bisabuelos, y que tenían criptas aquí en este lugar, pues lo que hicieron fue venir a vivir en ellas, porque les pertenecía a la familia. Entonces vinieron a hacer vida en las criptas familiares. Así fue que surgió todo este tema, y a lo largo de los años y por los últimos 70 años ha sido así. O sea, aquí hay gente que nació y sigue viviendo aquí por más de 60, 70 años. O sea, aquí hay personas mayores que nacieron acá y que siguen viviendo en este cementerio. Miren eso, todo esto es un cementerio. Y fíjense que allí hay unas personas simplemente sentadas, como cuando tú paseas por cualquier barrio en cualquier país y la gente está a las afueras descansando con sus sillas, charlando, jugando, los niños correteando por la calle. O sea, es impresionante. Miren el movimiento hasta de motos y de vehículos. Aquí hay que estar cuidado. Ay, miren, aquí tenemos golosinas. Do you want? Hi. Hello. Hello. What are you selling here? I'm selling rice. Okay. A It's fish? Yes. Fish? What is the cost on one plate? The rice is 10 pesos. 10 pesos, 10. Yes. Okay. What country are you? Venezuela. Wow, Venezuela. Yeah.
Hola. Hola. Yeah. Why are you here? Because it's very interesting. People living here in this place. It's very interesting. You are living here. The kind of work we're selling that we call it sari-sari store. Sari. Yes. And we are living here. And also my kind of job is caretaker. You have a sari store and living here. Wow. How many years living here? My papa is the old caretaker here since born. This born here. Wow. Your dad living here my Many entire years. life. It's amazing. But it's a good place. I've not looked for a cemetery. It's not look for a cemetery. Not look because this area especially is very good place. But the other side, if you go there are many people living there. Okay. Wow, it's amazing. Do you have water? Yes. Pero vamos a aprovechar aquí en esta Sari Store. Fíjense que la señora nos estuvo explicando acerca del nombre de este tipo de tienda, Sari Store. Y dice que su papá vive aquí toda su vida. Ha vivido aquí toda su vida y luego vino ella. Y sí, realmente pues viven aquí. Miren, su tienda está enfrente de estas criptas y es impresionante. I stay 10 days. 10 days only. Yeah, and this Friday going to Boracay? El Nido. El Nido? Yeah, Palawan. Palawan. It's a beautiful place. You come there We only see it in the picture. in pictures? Okay. We cannot afford to go there because it's very expensive. For you it's You very know, expensive. Yes, we are the kind of work here. We are not rich. We are poor. Did you know that we are caretaking 100 pesos a month only Oh, before we pay a year? wow. So that's why we have extra income. Okay, Sorry, or tricycle driver. okay. I understand. Well, thank you. Thank you so much. Bye. Bye. Ahora amigos, antes de continuar recorriendo este lugar, quería proponerles un reto a ver si les parece la idea. Si este video llega a 100,000 likes, escúchese bien, si llega a 100,000 likes, o sea, cada uno de los que está viendo este video le da un like, pues vamos a recorrer este lugar de noche. Volveremos a venir y recorreremos el lugar de noche para saber cómo se desarrolla la vida aquí, siendo este un cementerio y de noche no me lo quiero ni imaginar. Pero si ustedes pues apoyan esta idea y llegamos a los 100,000 likes, nos venimos y lo descubrimos juntos. Bueno amigos, me he sentado aquí un momento para aclararles ciertas dudas que quizás se están generando a medida que vamos recorriendo el lugar. Y es seguramente en cuanto a los servicios básicos que necesita una persona para vivir. Si tienen o no tienen agua, luz, servicio de cloacas, etc. Como vimos, la recolección de basura sí es posible. Pero, por ejemplo, algo tan básico como el agua no la tienen disponible. No hay agua corriente hacia el lugar. Tampoco cuentan con servicio de electricidad, ¿ok? No lo hay. Es algo súper negativo, obviamente, porque ¿quién puede vivir sin agua y sin luz? Obviamente ellos que hacen vida allí, pero para nada es cómodo, para nada es salubre. O sea, es que no tienen ni las más mínimas condiciones necesarias para poder hacer una vida normal. Ahora, sí que veo que el lugar está bastante limpio, o por lo menos los sitios que pasamos están bastante limpios, las calles están bien ordenadas, la gente, miren, está sentada así como lo estoy yo en este momento, está sentada en sus hogares sin ningún tipo de problema, los niños jugando, muchas tienditas, los sari están por todos los lugares. Sí que tuve cuidado de, bueno, gente que quizás no quería salir en cámara, no ponerla, pero la mayoría de la gente que estoy viendo, que estamos recorriendo el sitio y que están afuera de sus casas criptas o criptas casas, saludan, sonríen, quieren saber de ti. El testimonio de la señora que acabamos de escuchar, pues realmente nos da una idea de lo que les estoy diciendo y afirma de que hay mucha gente viviendo aquí desde hace muchísimos años. Su papá nació prácticamente aquí, ha vivido toda su vida aquí y ya
ella es como la generación siguiente que sigue viviendo en el lugar. Entonces miren, con el tema de las cloacas o el sistema de sanidad de las aguas sucias, pues tampoco cuentan con un sistema como ese, porque obviamente un cementerio no tiene por qué tenerlo. Solamente el agua de lluvias que pasan por el lado de afuera de las aceras o por al ladito de las aceras. Pero de resto, amigos, eso es lo que básicamente tienen las personas aquí. Fíjense que en el video anterior, cuando estuvimos visitando una casa de muy bajos recursos aquí en Filipinas y pudimos acceder hasta su cocina, vimos que no tenían refrigerador ni siquiera, y que les comentaba que seguramente era por el precio, pero lo que nos comentó Angelita, la dueña de esa casa, es que la electricidad es muy costosa. Entonces, ni que tengan el dinero para comprar quizás el refrigerador, a largo plazo pueda ser útil, ya que no van a poder después costear el precio de la luz o lo que saldría mes a mes tener ese refrigerador allí funcionando. En cambio, tienen cavas con hielo para almacenar cierto tipo de comida que necesita de eso hasta que sea consumida. Igualmente pasa aquí, tienen cavas, almacenan la comida allí, cocinan a leña, cocinan con este tipo de cosas para poder pues solventar esa situación. Ok, amigos, cuando decidí venir a este lugar no tenía ni idea con lo que me iba a encontrar. Realmente pensé muchas cosas tenebrosas, o por ejemplo la calidad de las viviendas que iba a encontrar, pero realmente como son criptas de gente con dinero, pues están hechas de bloques, bien hechas, inclusive creo que en mejor calidad que la casa que estuvimos viendo de nuestra amiga Angelita, que esa casa de muy bajos recursos. Les grabé video para que ustedes vean el interior de esas casas y así nos podemos llevar una idea también de esta. Pero fíjense esta, vean esta. O sea, esto, si no estuviese en un cementerio, la parte de afuera luciría como cualquier otra casa. Pero fíjense que la diferencia es que las rejas tienen 2 cruces en cada puerta y en la parte superior. Porque, fíjense, es una cripta. Miren esto. Esto es impresionante. Y simplemente hay gente por aquí. Pasan las motos, pasan los perros, pasan los niños. Miren la policía. Pasa dentro de la comunidad. Miren aquí. Aquí hay un puesto callejero también que venden comida. La gente está ahí justo al lado de estas criptas, de estas tumbas. ¡Qué choque tan grande! Miren, es impresionante que a veces hay como unas pequeñas estatuas y a veces me choca como que veo la estatua y parece que es gente, pero no es gente. Miren esto, aquí está otro Siri. Miren, estas pequeñas estatuas a veces son las que me asustan, ¿ven? Que están como de repente así, pienso que es una persona, porque como hay gente por aquí y hay baños públicos, miren, esos son baños públicos. O sea, esto es lo que sería cualquier comunidad en cualquier otro país, calles de un barrio simplemente. Miren la gente a las afueras de las criptas, pues pasando el rato con los niños, haciéndose peinados. Ay. Mira, aquí ya hay algunas tumbas ya más ordenado. Ah, este es tumbas de las Fuerzas Armadas de Filipinas. Fíjense que tienen su propio espacio acá. Las lápidas son blancas. Esto era lo que yo esperaba ver aquí. Todo el cementerio así, pero no. Wow, miren aquí la imagen, pero frente justo pasan carros, pasan motos. Hay criptas familiares más grandes. Ese niño en esa casa está asomado allí en la cripta y viven dentro de esa. ¡Wow! Miren eso. Miren cómo saca la mano. Miren, hay carros aparcados a las afueras de las criptas. Las criptas tienen cortinas, ¿ok? Esta, por ejemplo, tiene sus cortinas y el dueño no está ahorita porque el candado está por la parte de afuera. Miren allí cómo están sirviéndose la comida. Allá del otro lado, ahí pues tienen al perrito encima de las criptas. Este señor está allí viendo su teléfono encima de una. O sea, ese es como el mueble de su casa. O sea, eso que me impresiona muchísimo. Mira, aquí hay como un pequeño taller. Amigos, y allá atrás quedó el cementerio norte de la ciudad de Manila, aquí en Filipinas. Y yo tan solo pues quería comentar que es impresionante cómo llega a ser la capacidad de las personas para ubicar un lugar para vivir, ¿no? Y para adaptarse a las diferentes circunstancias que les pone la vida al frente. La verdad es que yo creo que es uno de los lugares más curiosos, más increíbles, que te deja sin palabras realmente, de un lugar para vivir, de un lugar de residencia. En mi país, Venezuela, hay lugares de muy bajos recursos, pero jamás he visto que una comunidad se forme dentro de un cementerio debido a las condiciones sociales de un país. La verdad, esto nos deja mucho para reflexionar acerca de lo que hoy día nosotros tenemos, de agradecer el techo que nos cobija. La verdad es que es impresionante lo que tienen que pasar algunas personas y lo que simplemente lo que es normal para alguien, para otra persona puede ser un total lujo. Seguramente muchos de los que están viendo este video desde su mueble, desde la comodidad de su hogar, desde su cama,
desde una silla muy cómoda, pues le parecerá que vivimos en una mansión. Así que bueno, es momento de agradecer, amigos, las circunstancias de nuestras vidas, porque siempre hay personas viviendo en difíciles situaciones y que para nada desearíamos pasar por algo similar. Yo quisiera que me dejen en los comentarios qué fue lo que más les impresionó de todo lo que vieron en este lugar, saber sus comentarios acerca de cómo se desarrolla la vida, de cómo son las personas, porque sí me voy con una cosa bien clara, y es que sin importar las condiciones económicas de una persona, eso no le quita la amabilidad, lo buena gente, lo increíble, porque como vieron, las personas allí son súper cálidas, súper amables, con una educación, con un respeto. Con eso es que yo me quedo de este sitio, con la calidad de las personas. Amigos, no me voy sin antes invitarlos a suscribirse a mi canal de YouTube, activen la campanita de notificaciones para que siempre sepan cuando suba un video nuevo. También me pueden seguir por mi cuenta de Instagram, Gabriel Herrera _. Allí les comparto en el momento en el que estoy en los lugares antes de que aparezcan estos videos por YouTube. Y recuerden que si este video llega a 100,000 likes, vamos a estar conociendo el cementerio, pero esta vez de noche. Allí se los dejo, ese es el reto. Vamos a llegar, sé que lo vamos a conseguir si cada uno de ustedes le da un like. Amigos, desde aquí, desde el cementerio norte de Manila, en Filipinas, un lugar bastante misterioso para vivir. Nos vemos en un próximo video. Bye bye, se les quiere.